Primero que todo, el Zen es una religión sin un concepto de Dios. Es un fenómeno único. Todas las demás religiones existen alrededor del concepto de Dios, pero, para el Zen, el hombre es el objetivo, el hombre es el fin en sí mismo. Dios no es algo que esté por encima de la humanidad, sino que Dios es algo oculto en la humanidad. El ser humano lleva a Dios en sí mismo, como potencial. Por eso en el Zen no existe el concepto de Dios. Si lo prefieres, puedes decir que ni siquiera es una religión, porque, ¿cómo puede haber alguna religión carente del concepto de Dios? Por eso, quienes han sido educados como cristianos, musulmanes, hinduistas, o judíos, no pueden entender qué clase de religión es el Zen. Si no hay Dios, entonces es un ateísmo, pero no lo es. Es teísta hasta la médula, pero sin un Dios. El Zen dice que Dios no es extrínseco a la religión, es intrínseco. No está allí, sino aquí. De hecho, para el Zen no hay allí, sino que todo es aquí. Aquí, en este momento, que lo es todo. En este momento converge toda la existencia, todo está disponible. Si no puedes verlo, eso no significa que no sea así, simplemente quiere decir que careces de la visión para verlo. A Dios no hay que buscarlo, solo tienes que abrir los ojos. Ahora bien, la oración es irrelevante en el Zen. ¿A quién rezar? No hay ningún Dios sentado en algún sitio en los cielos, controlando la vida y la existencia. No hay controlador alguno. La vida se mueve en una armonía, por sí misma. No hay nadie fuera de ella que le dé órdenes. Cuando existe una autoridad externa, se crea una especie de esclavitud. Un cristiano se convierte en esclavo, y lo mismo sucede con los musulmanes. Cuando Dios está por ahí dando órdenes, como mucho puedes llegar a ser un servidor, o un esclavo. Pierdes toda dignidad. No es ese el caso con el Zen. El Zen te proporciona una tremenda dignidad. No hay ninguna autoridad en ninguna parte. La libertad es completa y fundamental. Si Friedrich Nietzsche hubiera sabido algo sobre el Zen, podría haberse convertido en místico, en lugar de volverse loco. Dio con un importante hecho. Dijo, Dios no existe. Dios ha muerto, y el hombre es libre. Pero básicamente Nietzsche creció en el mundo de los judíos y los cristianos, un mundo de ideas muy estrechas, muy confinado, y lleno de conceptos. Tropezó con una gran verdad. Dios no existe. Dios ha muerto, y por tanto el hombre es libre. Fue a dar con la dignidad de la libertad, pero fue demasiado. Fue demasiado para su mente. Se volvió loco, se salió de sus casillas. Si hubiera sabido algo del Zen, podría haberse convertido en un místico, no había necesidad de enloquecer. Uno puede ser religioso sin un Dios. De hecho, ¿cómo se puede ser religioso con un Dios? Esa es la pregunta que hace el Zen, una pregunta muy inquietante. ¿Cómo puede un ser humano ser religioso teniendo un Dios? Porque Dios destruirá tu libertad, te dominará. Puedes buscar en el Antiguo Testamento. Ahí Dios dice, soy un Dios muy celoso, y no puedo tolerar ningún otro Dios. Quienes no estén conmigo están contra mí. ¿Cómo puede alguien ser religioso con un Dios así? ¿Cómo puedes llegar a ser libre y a florecer? Sin libertad no hay florecimiento que valga. ¿Cómo puedes alcanzar tu manifestación óptima cuando hay un Dios que te confina, condena, forzándote a hacer las cosas de esta o aquella manera, manipulándote? El Zen dice que con Dios el ser humano es un esclavo. Con Dios el ser humano seguirá siendo un adorador. Con Dios el ser humano tendrá miedo. ¿Cómo puedes florecer si tienes miedo? Te encogerá, te secarás, empezarás a fenecer. El Zen dice que cuando no hay Dios existe una libertad tremenda, que no hay ninguna autoridad en la existencia. De ahí surge una gran responsabilidad. Recuerda, si estás dominado por alguien, no te puedes sentir responsable. La autoridad crea irresponsabilidad. La autoridad provoca resistencia. La autoridad crea reacción en tu interior, rebelión. Querrás matar a Dios. Eso es lo que Nietzsche quería decir cuando afirmó que Dios ha muerto. No es que Dios se haya suicidado, sino que ha sido asesinado. Debía serlo. Con él no era posible la libertad. Solo sin él. Pero entonces el propio Nietzsche se asustó. Para vivir sin Dios se necesita mucho coraje, mucha meditación, mucha consciencia, y eso no estaba presente en él. Por eso digo que dio con el hecho, que tropezó con él, no que lo descubriese. Para el Zen es una verdad establecida, no hay Dios. El ser humano es responsable de sí mismo, y del mundo en el que vive. Si existe sufrimiento, entonces eres responsable. No hay nadie más a quien acudir. No puedes sacudirte tu responsabilidad.
Si el mundo es horrible y existe el dolor, entonces nosotros somos los responsables, no hay nadie más. Si no crecemos no podemos echar la responsabilidad sobre hombros ajenos. Debemos hacernos responsables. Cuando no hay Dios te ves remitido a ti mismo. Entonces debes hacerte cargo de tu vida. Debes tomar las riendas en tus manos. Ahora eres el Señor. Deberás estar más alerta y consciente, porque serás responsable de todo aquello que suceda. Eso da mucha responsabilidad. Uno empieza a estar más alerta, más atento. Uno empieza a vivir de una manera totalmente distinta. Uno se torna más observador. Uno se convierte en testigo. Y cuando no hay más allá, el más allá está en tu interior. No hay más allá de ti mismo. En el cristianismo, el más allá está más allá. En el Zen, el más allá está en el interior. Así que la cuestión no radica en alzar los ojos al cielo y rezar, eso no tiene ningún sentido, porque estás rezándole a un cielo vacío. El cielo es de una consciencia mucho más inferior que tú. Hay quien le reza a los árboles. Los hinduistas le rezan a un árbol. Muchos hinduistas van al Ganges y le rezan al río, otros le dedican sus oraciones a una imagen de piedra, muchos rezan al cielo, o a un concepto, a una idea. Lo más elevado reza a lo inferior. La oración no tiene sentido, dice el Zen. Solo la meditación, no es que tengas que arrodillarte ante nadie, sino que debes deshacerte de ese viejo hábito de la esclavitud, todo lo que necesitas es sosegarte y silenciarte, e ir hacia tu interior, para hallar el centro. Ese centro es también el centro de la existencia. Y cuando hayas alcanzado tu núcleo más íntimo, habrás llegado al núcleo más íntimo de la propia existencia. Eso es Dios en el Zen. Pero no lo llaman Dios. Y está bien que no lo hagan. Así que lo primero que hay que recordar sobre el Zen, es que no es una teología, pero sí una religión, aunque también aquí radica una tremenda diferencia. No es una religión como el Islam. El Islam tiene 3 pilares. Un Dios, un libro y un profeta. El Zen no tiene Dios, no tiene libro, y no tiene profeta. Toda la existencia es la profecía de Dios. Toda la existencia es su mensaje. Y recuerda, Dios no está separado de su mensaje. El mensaje en sí mismo es divino. La teología aparece con un libro. Necesita una Biblia, necesita un Corán. Necesita un libro que pretenda ser santo, un libro que intenta decir que es especial, que no hay ningún otro libro igual, que es una bendición del cielo. El Zen dice que todo es divino, ¿cómo puede haber algo especial? Todo es especial. El Zen manifiesta la santidad de la vida ordinaria. Bokoju, un gran maestro Zen, solía decir, ¡qué maravilla! ¡Qué misterio! Corto leña y saco agua del pozo, ¡qué maravilla! ¡Qué misterio! Cortar leña, sacar agua del pozo, y dice, ¡qué misterio! Eso es el espíritu Zen. Transforma lo ordinario en extraordinario. Transforma lo profano en sagrado. Desecha la división entre el mundo y lo divino. Por eso no es una teología, sino pura religión. La teología contamina la religión. No existe diferencia entre un musulmán, un cristiano y un hinduista, en lo que respecta a la religión, pero sí en la teología. Cuentan con teologías distintas. Y la gente se ha estado peleando a causa de esas teologías. La religión es una. La teología es múltiple. Teología significa la filosofía acerca de Dios, la lógica acerca de Dios. Es un sinsentido, porque no hay manera de demostrar a Dios, ni de lo contrario. Los argumentos son simplemente irrelevantes. Sí, uno puede experimentar, pero no probar, y eso es lo que intenta hacer la teología. Y no deja de hacer cosas igualmente estúpidas, tratando de cortarlo todo con el patrón de la lógica. Cuando la miras a cierta distancia, no puedes más que reírte de lo ridícula que es. Una persona auténticamente religiosa carece de teología. Sí, tiene la experiencia, la verdad, esa luminosidad especial, pero no teología. El Zen mira a la humanidad con una visión íntegra. Su mirada es total. Por eso el Zen es la religión del futuro. La humanidad va avanzando lentamente hacia una consciencia que prescindirá de la teología, y la religión se aceptará puramente como una experiencia. En japonés hay una palabra especial para designarlo. Lo llaman konomama, o sonomama, en nuestro idioma se traduciría como talidad. ¿Y qué es la talidad? Es la gran realidad de la vida, libre en su movimiento. Más allá de la talidad no hay nada que pueda llamarse santo. La talidad está más allá de la relatividad de la vida, y también más allá del vacío iluminador. La talidad es todo aquello que está mucho más allá de todo dualismo. Esta talidad de la vida es Dios.
No es que Dios exista, sino que la misma talidad es divina, la talidad de un árbol, la talidad de una roca, la talidad de un hombre, de una mujer, de un niño. La palabra Dios no es Dios. El concepto Dios no es Dios. Tampoco el concepto amor es el amor, ni la palabra comida se come. El Zen dice algo muy simple. Dice que recuerdes que la carta donde aparece el menú no es la comida, y que no empieces a comértela. Eso es lo que ha estado ocurriendo desde hace siglos, que la gente se está comiendo la carta. Y claro, así les va, están desnutridos, no fluyen, no son vitales, no viven de manera total. No se han alimentado de comida de verdad. Se han pasado el tiempo hablando de comida, y se han olvidado por completo de lo que es. A Dios hay que comérselo, a Dios hay que probarlo, a Dios hay que vivirlo, y no discutir sobre él. El proceso de discutir es la teología. Y ese discutir no cesa de dar vueltas, y nunca llega a la cosa en sí. Es un círculo vicioso. La lógica es un círculo vicioso, y el Zen realiza todos los esfuerzos posibles para sacarte de ahí. ¿Y cómo es que la lógica es un círculo vicioso? La premisa ya implica la conclusión. La conclusión no será nada nuevo, pues está contenida en la premisa. Y también en la conclusión, tenemos la premisa contenida. Es como una semilla, el árbol está contenido en la semilla, y luego el árbol dará nacimiento a muchas más semillas, y en esas otras semillas también habrá árboles contenidos. Es un círculo vicioso, semilla, árbol, semilla, y así. O bien, el huevo y la gallina y el huevo, sin fin. Es un círculo. De lo que trata el Zen es de salir de ese círculo, de no seguir moviendo palabras y conceptos en la mente, sino de caer en la cuenta de la propia existencia. Ahora una anécdota. Un gran maestro Zen, Nanin, se hallaba cortando leña en el bosque. Y llegó un profesor de universidad a visitarle. Y claro, el profesor pensó, este leñador sabrá dónde vive Nanin. Así que se lo preguntó. El leñador tomó el hacha en sus manos y dijo, me costó muy cara. El profesor no le había preguntado nada sobre el hacha. Lo que hacía era preguntarle dónde vivía Nanin, le preguntaba si le hallaría en el templo. Y Nanin volvió a levantar el hacha y dijo, mírela, me costó muy cara. El profesor se sintió un tanto desconcertado, y antes de que pudiera escapar de allí, Nanin se le acercó y le colocó el hacha en la cabeza. El profesor empezó a temblar, y Nanin dijo, tiene muy buen filo. Y el profesor salió corriendo. Más tarde, cuando llegó al templo, se enteró de que el leñador era nada más y nada menos que el propio Nanin. Entonces le preguntó a uno de los discípulos. ¿Es que se ha vuelto loco? No, aseguró el discípulo. Usted le ha preguntado si estaba Nanin, y él ha respondido que sí. Le mostraba su talidad. En ese momento era leñador, estaba totalmente absorbido en el filo del hacha. En ese momento era esa filosidad. Al ser tan inmediato, al estar tan en el presente, le estaba diciendo, soy en ella. Lo pasó usted por alto. Le estaba enseñando la cualidad del Zen. El Zen es no conceptual, no intelectual. Es la única religión del mundo que predica inmediatez momento a momento, estar presente en el momento, ni en el pasado, ni en el futuro. Pero la gente ha vivido entre teologías, y esas teologías les hacen ser infantiles, no les permiten crecer. No puedes crecer si estás confinado en una teología, siendo cristiano, hinduista, maometano, o incluso budista. No puedes crecer. No tienes espacio interior suficiente para crecer. Estás muy confinado en un espacio, muy estrecho. Estás prisionero. El Zen significa madurez. El Zen significa desechar todos los deseos, y ver cuál es la situación. No interpongas tus sueños frente a la realidad. Límpiate los ojos de sueños, para así poder ver la situación. Todas las ideologías impiden que lo veas. Las ideologías son vendas que te obstruyen la vista. Un cristiano no puede ver. Tampoco puede un hinduista, ni un musulmán. Porque estáis tan llenos de ideas que solo veis lo que queréis ver, no hacéis más que ver lo que no está presente, proyectáis, interpretáis, creáis una realidad propia y particular, que no está ahí. Eso crea una especie de delirio. 99 de cada 100 de vuestros pretendidos santos, son gente que delira. El Zen proporciona cordura al mundo, cordura total. Dice, desecha todas las ideologías, sé vacío. Mira sin ninguna idea. Mira en la naturaleza de las cosas, pero sin ninguna idea, prejuicio ni presunción. Así que hay que abandonar la teología. Si no, te mantendrá ocupado. ¿Ves cuál es la cuestión?
Si tienes una idea, existe la posibilidad de que la encuentres en la realidad, porque la mente es muy creativa. Y claro está, esa creación solo será una imaginación. Si estás buscando a Cristo, empezarás a tener visiones de Cristo, y todas ellas serán imaginarias. Si buscas a Krishna, empezarás a ver a Krishna, y todas esas visiones serán imaginarias. El Zen es muy realista. Dice que hay que abandonar la imaginación. La imaginación proviene del pasado, llevas desde la infancia condicionado por ciertas ideas. Desde la infancia te han llevado a la iglesia, al templo, a la mezquita. Te han llevado al erudito, al sacerdote. Te han forzado a escuchar sermones, han metido en tu mente todo tipo de cosas. No te aproximes a la realidad con toda esa carga. Si no, no acabarás de saber lo que es. Descargar, aligerar. Ese aligerar es Zen. El Zen es sencillo pero difícil a la vez. En realidad es la cosa más simple del mundo, la más simple porque es espontánea. Pero muy difícil a causa de nuestras mentes condicionadas, a causa del mundo enloquecido en que vivimos, en que nos han criado, y que nos ha corrompido. Recuerda, el Zen no es una filosofía, sino poesía. No propone, sino que simplemente persuade. No discute, simplemente canta su propia canción. Es estético hasta la médula, y para nada ascético. No cree en ser arrogante o agresivo hacia la realidad, sino en el amor. Cree que si participamos con la realidad, esta nos revelará sus secretos. Crea una consciencia participativa. Es poesía, es pura poesía. Igual que es pura religión. Es el fin en sí mismo. Dios no es algo que esté por encima de la humanidad, sino que Dios es algo oculto en la humanidad. El ser humano lleva a Dios en sí mismo, como potencial. Por eso en el Zen no existe el concepto de Dios. Si lo prefieres, puedes decir que ni siquiera es una religión, porque, ¿cómo puede haber alguna religión carente del concepto de Dios? Por eso, quienes han sido educados como cristianos, musulmanes, hinduistas, o judíos, no pueden entender qué clase de religión es el Zen. Si no hay Dios, entonces es un ateísmo, pero no lo es. Es teísta hasta la médula, pero sin un Dios. El Zen dice que Dios no es extrínseco a la religión, es intrínseco. No está allí, sino aquí. Ahora bien, la oración es irrelevante en el Zen. ¿A quién rezar? No hay ningún Dios sentado en algún sitio en los cielos, controlando la vida y la existencia. No hay controlador alguno. La vida se mueve en una armonía, por sí misma. No hay nadie fuera de ella que le dé órdenes. Cuando existe una autoridad externa, se crea una especie de esclavitud. De hecho, para el Zen no hay allí, sino que todo es aquí. Aquí, en este momento, que lo es todo. En este momento converge toda la existencia, todo está disponible. Si no puedes verlo, eso no significa que no sea así, simplemente quiere decir que careces de la visión para verlo. A Dios no hay que buscarlo, solo tienes que abrir los ojos. Primero que todo, el Zen es una religión sin un concepto de Dios. Es un fenómeno único. Todas las demás religiones existen alrededor del concepto de Dios, pero, para el Zen, el hombre es el objetivo, el hombre. Primero que todo, el Zen es una religión sin un concepto de Dios. Es un fenómeno único. Todas las demás religiones existen alrededor del concepto de Dios, pero, para el Zen, el hombre es el objetivo, el hombre es el fin en sí mismo. Dios no es algo que esté por encima de la humanidad, sino que Dios es algo oculto en la humanidad. El ser humano lleva a Dios en sí mismo, como potencial. Por eso en el Zen no existe el concepto de Dios. Si lo prefieres, puedes decir que ni siquiera es una religión, porque, ¿cómo puede haber alguna religión carente del concepto de Dios? Por eso, quienes han sido educados como cristianos, musulmanes, hinduistas, o judíos, no pueden entender qué clase de religión es el Zen. Si no hay Dios, entonces es un ateísmo, pero no lo es. Es teísta hasta la médula, pero sin un Dios. El Zen dice que Dios no es extrínseco a la religión, es intrínseco. No está allí, sino aquí. De hecho, para el Zen no hay allí, sino que todo es aquí. Aquí, en este momento, que lo es. Dios no existe. Dios ha muerto, y el hombre es libre.
Pero básicamente Nietzsche creció en el mundo de los judíos y los cristianos, un mundo de ideas muy estrechas, muy confinado, y lleno de conceptos. Tropezó con una gran verdad. Dios no existe. Dios ha muerto, y por tanto el hombre es libre. Fue a dar con la dignidad de la libertad, pero fue demasiado. Fue demasiado para su mente. Se volvió loco, se salió de sus casillas. Si hubiera sabido algo del Zen, podría haberse convertido en un místico, no había necesidad de enloquecer. Uno puedes todo. En este momento converge toda la existencia, todo está disponible. Si no puedes verlo, eso no significa que no sea así, simplemente quiere decir que careces de la visión para verlo. A Dios no hay que buscarlo, solo tienes que abrir los ojos. Ahora bien, la oración es irrelevante en el Zen. ¿A quién rezar? No hay ningún Dios sentado en algún sitio en los cielos, controlando la vida y la existencia. No hay controlador alguno. La vida se mueve en una armonía, por sí misma. No hay nadie fuera de ella que le dé órdenes. Cuando existe una autoridad externa, se crea una especie de esclavitud. Un cristiano se convierte en esclavo, y lo mismo sucede con los musulmanes. Cuando Dios está por ahí dando órdenes, como mucho puedes llegar a ser un servidor, o un esclavo. Pierdes toda dignidad. No es ese el caso con el Zen. El Zen te proporciona una tremenda dignidad. No hay ninguna autoridad en ninguna parte. La libertad es completa y fundamental. Si Friedrich Nietzsche hubiera sabido algo sobre el Zen, podría haberse convertido en místico, en lugar de volverse loco. Dio con un importante hecho. Dijo: